¿Qué es la linealidad de la velocidad de inyección? A ver, amigos, yo sé que algunos de ustedes ya están familiarizados con este tema de la linealidad porque lo han tomado en algún curso, porque tal vez lo realizan ya directamente en la parte de procesos, en la parte, en este caso, cuando estás liberando un molde, cuando estás probando una máquina de inyección, cuando estás viendo el performance, sobre todo de tu máquina de inyección. Es una prueba específicamente, un estudio, vamos a ponerlo así, que se realiza a las máquinas de inyección, obviamente, para determinar si esta máquina proporciona la velocidad de inyección esperada, ¿ok? Es una prueba de performance de la máquina. ¿Qué tanta, en este caso, alcance, vamos a ponerlo así, nos brinda nuestra máquina de inyección de plásticos, ¿ok? Entonces, es un estudio también que está enfocado casi en un 100%, aunque no es de descartar, pero está enfocado en un 100% en máquinas de inyección, las famosas máquinas closed loop, las famosas máquinas que trabajan en lazo cerrado, las máquinas tope de gama, por así decirlo, porque la gran mayoría de máquinas de inyección ya en sistemas lazo cerrado, pues ya vienen siendo máquinas tope de gama, máquinas que trabajan bajo sistemas de lazo cerrado, ¿ok? Entonces hay máquinas, recuerden, hay máquinas también que trabajan bajo sistemas de lazos abiertos, las open loop, pero en este caso la prueba de linealidad de la velocidad de inyección está muy enfocada a máquinas de sistemas de lazo cerrado. ¿Por qué? Digo, no voy a profundizar ahorita en qué es una máquina lazo cerrado, lazo abierto. Saben que estos temas los tocamos a profundidad en los cursos de moldeo por inyección total, pero a grandes rasgos, las máquinas de sistemas de lazo cerrado se está retroalimentando la presión de inyección con lo que tiene que ver la velocidad de inyección o en este caso el desplazamiento lineal que tiene el husillo, ¿ok? Son máquinas que en todo momento existe una retroalimentación entre la posición del husillo, la presión de inyección y la velocidad. Eso a su vez te va a brindar pues capacidades en las máquinas de inyección de mejores respuestas, te puede dar mejores resultados, te puede dar en este caso mejores condiciones finales en tu pieza, una mejor calidad, ¿vale? Entonces está enfocado este proceso de linealidad de la velocidad de inyección enfocado a máquinas de sistemas de lazo cerrado. Si tú tienes una máquina Arbor, una máquina Engel, una máquina Husky, una máquina Negribossi también, tienes una máquina Nestal, tienes una máquina BMW, tienes una máquina JSW, una máquina, ya se me acabaron los nombres, esas máquinas muy seguramente son máquinas de lazo cerrado, ya que los fabricantes, este tipo de fabricantes, en este caso se dedican a la fabricación ya exclusivamente de máquinas de lazo cerrado, ¿ok? Esta prueba de linealidad de la velocidad de inyección, ¿para qué nos sirve? Principalmente nos va a servir para saber, para conocer ¿cuál es el alcance en cuanto a velocidad de inyección que va a tener esa máquina, ese equipo, esa máquina de inyección? Porque recuerden, las máquinas de inyección no es que sean malas, no es que sean buenas, no es que sean súper buenas, sino que existen máquinas de inyección de diferentes gamas. Y hablando de gamas, en una arista, en cuanto a lo que tiene que ver con las especificaciones de las máquinas de inyección, pues en este caso la velocidad de inyección, no todas las máquinas de inyección tienen la misma capacidad de generarte la misma respuesta, la misma repetitividad o los alcances que nosotros le estamos pidiendo, ¿ok? Y esto es muy importante, amigos, conocerlos en nuestras máquinas de inyección, principalmente cuando estás liberando un molde, principalmente cuando estás relacionando un molde máquina, el ingeniero de procesos, la persona que está encargada pues de liberar esos moldes, pues de pronto no debería de descartar realizarle esta prueba porque en este caso va a conocer si esa máquina tiene la capacidad suficiente y puede mantener las velocidades de inyección que nosotros estamos programando, ¿ok? De hecho, cuando se realiza este estudio, muy seguramente, vamos a ponerlo aquí, vas a realizar un gráfico de este tipo en el cual la línea verde nos está haciendo, en este caso, referencia a la velocidad de inyección, cómo se tiene que ir comportando, ¿no? De una forma lineal. Si yo pido
que esta máquina inyecte a 10 milímetros sobre segundo, debe alcanzar 10 milímetros sobre segundo. Si esta máquina quiero que inyecte a 100 milímetros sobre segundo, pues tiene que alcanzar esa velocidad de inyección. La máquina tiene que hacer lo que nosotros le indiquemos, aunque no siempre sucede eso, amigos. No siempre sucede que la máquina de inyección te va a estar, en este caso, reportando los valores que tú estás ingresando, ¿ok? Entonces, la máquina, una cosa es lo que tú le programes y otra cosa es lo que la máquina realmente te está dando, te está indicando. Pero al final del día, algo que siempre les digo en mis cursos, la máquina nos tiene que obedecer. O sea, la máquina tiene que obedecernos como tal, lo que le estamos programando. Pero, por otra parte, tú tienes que conocer el alcance de esa máquina de inyección. Algo que siempre les comento yo, en este caso en los cursos, ¿no? Hago muchas analogías de las máquinas de inyección con los autos. Los autos y las máquinas de inyección, no se parecen físicamente, pero haciendo analogías entre un auto y una máquina de inyección, hay bastantes. Dentro de ellas, la velocidad. Los autos, sabemos que hay gamas en función a la velocidad. Gamas convencionales, autos que sí generan una velocidad de 120 a 140 kilómetros por hora, podríamos decir que son autos convencionales, ¿no? Pero hay autos que todavía generan más velocidades, 180 kilómetros por hora, incluso un poco más. Y hay autos Fórmula 1 que pueden alcanzar 300, 350 kilómetros por hora. Y en este caso, las máquinas de inyección es algo muy similar. Hay máquinas convencionales. Una máquina convencional de pronto te puede llegar a generar entre 100, 120, máximo 140 milímetros sobre segundo. Máquinas de una gama media te pueden llegar a generar hasta 220, 280 milímetros sobre segundo. Y máquinas de inyección ya, Fórmula 1 les llamo yo, ese tipo de máquinas de inyección que ya son máquinas muy enfocadas, muy especializadas, muy premium como tal, pues muy diseñadas como tal para ciertos productos. Normalmente el packaging, el empaque, son máquinas de inyección que te llegan a alcanzar velocidades de inyección por arriba de los 1000 milímetros sobre segundo. Incluso creo que Nestal tiene una máquina de inyección que puede alcanzar hasta 2200 milímetros sobre segundo, ¿no? Pero ya son máquinas que tienen sistemas de acumuladores, ya son máquinas que están totalmente diseñadas para alcanzar esa velocidad. Entonces, ¿qué tanto le puedo pedir yo a mi máquina? También tengo que conocer ese alcance. Pregunta aquí, ¿cuántos de los que estamos ahorita aquí en el chat o los que ven este video, hazte esta pregunta? Muchos la pueden responder, ¿verdad? Pero tu máquina de inyección, ¿cuál es la velocidad máxima de desplazamiento del husillo que puede generar? ¿Te has hecho esa pregunta? Tal vez sí. Pero muchos, en los cursos cuando los dicto siempre suelto esa pregunta y muchos pues no sabemos. Yo le programo algo, bueno, de pronto si yo tengo un producto y ese producto lo quiero yo inyectar y requiero 200 milímetros sobre segundo, ¿esa máquina de inyección va a ser capaz de generar esa velocidad? No lo sabemos, ¿verdad? Parte de esto también tiene que ver con la linealidad de la velocidad de inyección, conocer principalmente el alcance que tiene tu máquina, en qué condiciones está, porque por ejemplo puede ser una máquina que tope de gama, premium, una máquina que genera velocidades de inyección altas, pero de pronto está mal configurada, de pronto está mal, en este caso, en malas condiciones, vamos a ponerlo así, de mantenimiento, o es un molde que está mal diseñado, es el material incorrecto, no está bien programada la temperatura de la masa, la temperatura del molde. Existe una condición de pronto que llegue esta máquina de pronto a que no se esté generando la velocidad de inyección que yo estoy programando. Entonces, regresando aquí a este gráfico, amigos, la linealidad de la velocidad de inyección no es otra cosa de la velocidad real que me está aportando mi máquina de inyección versus la velocidad, en este caso, que tiene que alcanzar. Repito, es la relación, en este caso, de la velocidad. Si dan cuenta, esa curvita va, en este caso, va de una forma lineal.
pero de pronto en esta sección la curva que está como en color así como cremita, si se dan cuenta, no se puede mantener y empieza a caer. De hecho, a mayor velocidad de inyección, en esta prueba, en este estudio que es real, lo que estamos viendo aquí en pantalla, en este caso, si te das cuenta, no puede mantener la misma velocidad de inyección que debería estar en este caso generando, porque es la que estamos programando. Aquí es en donde se toman decisiones de qué ajuste puedo yo realizar en mi proceso, de si monto o no ese molde en esa máquina de inyección, si alzo la mano y como departamento de ingeniería y digo, oye, esta máquina no tiene relación en cuanto a la velocidad con este molde, y aguas ahí. Precaución, ¿por qué? Porque si tú aceptas, en este caso, trabajar ese molde bajo esas condiciones de variaciones de velocidad, pues de pronto no te esperes la mejor calidad, no te esperes la mejor repetitividad. Vas a llenar piezas, claro, y ojo con lo que acabo de decir, llenar piezas. ¿Vas a dar piezas repetitivas y de calidad con un proceso robusto? No creo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu máquina no tiene como tal ese performance, ¿vale? Entonces, en este caso es nuestro antecedente. Ahora bien, para continuar con esta charla, vamos a hablar un poquito acerca de la velocidad de inyección. Digo, hemos tocado algo referente. La velocidad de inyección es la velocidad como tal, lo dice aquí nuestra nota, es la velocidad de desplazamiento del husillo para realizar el llenado de la cavidad en su primera etapa. En este caso de punto a punto de cambio, a punto de VPT. ¿Qué es eso? Vamos a tomar este diagramita para poder explicar en este caso, este concepto de la velocidad. Aquí tenemos en color grisecito en nuestro husillo. Ese husillo, como tal, yo he determinado ya una carrera de dosificación, un tamaño de disparo que ya como tal también tiene su descompresión, etcétera. ¿Ok? La máquina está cargada. Por lo tanto, el inicio de la inyección en esta máquina es en 118 milímetros. ¿Ok? Ahí va a iniciar mi inyección. Es la dosis ya con incluso más la descompresión. El husillo va a empezar a avanzar y el husillo tiene que llegar a un punto de cambio, a un punto VPT que otros conocemos como transferencia, lo podemos conocer también como cutoff, como punto de cambio, etcétera, ¿no? Depende mucho la máquina que estés tú ajustando para, en este caso, hacer referencia o relacionar este concepto de VPT. Listo, entonces, nos comentaba aquí que la velocidad de inyección es la velocidad de desplazamiento del husillo de punto A punto VPT. En este caso, a esa etapa le vamos a poner un nombre. Se le conoce como primera etapa o como tal como etapa de llenado. Primera etapa o etapa de llenado también. Y esa etapa es controlada en máquinas de lazo cerrado, principalmente es controlada por la velocidad de inyección. Obviamente esa velocidad de inyección va a generar una presión, la presión se genera en función a que a la velocidad programada, a la resistencia al flujo del plástico, en otras palabras, a la viscosidad del material y la geometría también de la pieza y las condiciones del molde, ¿no? O sea, hay más condiciones por ahí que nos pueden estar en este caso variando. Listo, entonces el husillo se tiene que desplazar a una velocidad de inyección de punto A, en este caso al punto de cambio, es lo que dice el primer punto. En máquinas de inyección de lazo cerrado, la velocidad de inyección es un valor, en este caso es un valor que se programa. En máquinas de lazo abierto es un valor resultante, ¿ok? Ese valor resultante en máquinas de lazo abierto, la velocidad depende de la presión que tú estés programando. Dependiendo a la tecnología de tu máquina, en este caso la podemos configurar la velocidad de inyección en unidades de milímetros sobre segundo, en pulgadas sobre segundo también, en este caso en centímetros cúbicos sobre segundo cuando estamos inyectando por volumen, o pulgadas, en este caso cúbicas, también por ahí faltó vamos a ponerle aquí el 3, pulgadas en este caso cúbicas sobre segundo, o en algunas máquinas de inyección también se puede trabajar por porcentajes, ¿ok? Viéndolo en algunas pantallitas por aquí que quise mostrarles, por ejemplo, esta es de una máquina Husky, estamos viendo, por ejemplo, la velocidad de inyección. Aquí está la velocidad de inyección dada en milímetros sobre segundo.
Si te das cuenta, la velocidad de inyección se puede perfilar, los famosos perfiles de inyección. No vamos a meternos a explicar ahorita ese concepto, pero por ejemplo aquí están 3 perfiles, 40, 35, 25 y distintos, en este caso, posiciones, ¿ok? Pero al final, aquí en este tablero de una máquina Husky se está configurando como tal una velocidad de inyección. Vamos a ver esta máquina ahora también. Aquí tenemos velocidades de inyección y tenemos 35, 55, 110. De hecho, hay varias, en este caso, posiciones, ¿no? También dada en milímetros sobre segundo. Es otro ejemplo. Esta máquina es una máquina Nisei y también, y en este caso, si te das cuenta, está programado en porcentaje V1, V2, V3. En este caso es un solo perfil en 40% de la velocidad total de mi máquina de inyección. En esta máquina de inyección, que esta es una FSS con controlador KEVA, en este caso la presión, la velocidad de inyección está programada en milímetros sobre segundo, ¿ok? Esa velocidad de inyección, repito, nosotros las programamos. En cualquier máquina de inyección va a existir esa configuración. En cualquier máquina siempre vas a colocar, ya sea lazo abierto, lazo cerrado, vas a programar una velocidad, y esa velocidad de inyección es la velocidad a la cual se va a desplazar el husillo desde punto A hasta punto de cambio, punto VPT. ¿Listo? Ok. Esa velocidad de inyección va a depender de una distancia y va a depender también de un tiempo que se conoce en el proceso de moldeo por inyección como tiempo de inyección, como fill time, como tiempo de llenado. ¿Listo? Ok. Como regla general, la cavidad de un molde se llena en su primera etapa entre un 95 y un 98% de su peso. Y en este caso lo vas a generar lo más rápido posible que permita, en este caso, la geometría de la pieza y obviamente también el tipo de plástico, ¿ok? Porque hay piezas, normalmente las piezas que son de espesores gruesos, las piezas que tienen de pronto geometrías complejas, no se pueden inyectar tan rápido, ¿no? O piezas que de pronto tienen con altos contenidos de fibra de vidrio o algunos plásticos que llegan a generarte algún defecto estético como el splay, como también en este caso alguna quemadura provocada por un exceso de shear rate. No podemos como tal estar generando velocidades de inyección rápidas, pero como regla general en el proceso de moldeo por inyección se dice que tienes que llenar lo más rápido posible. ¿A qué velocidad? Tenemos por ahí que hacer algunos estudios para poder determinar una velocidad de inyección ideal. En función de la velocidad de inyección requerida, existen distintas tecnologías de máquinas de inyección, lo que les comentaba hace un momento, para en este caso poder generar velocidades de inyección altas o velocidades de inyección bajas. Por ejemplo, si tú vas, en este caso, estás inyectando piezas de pared delgada, piezas con espesores delgados, piezas con relaciones de flujo elevadas por ahí arriba de 200. En este caso, ese tipo de piezas requieren forzosamente estar trabajando con máquinas de inyección de alta velocidad, ¿ok? No vas a ponerte a inyectar pared delgada con una máquina convencional, hablando desde el punto de vista velocidad de inyección. Requieres mayores, en este caso, velocidades. De hecho, son disparos muy explosivos en los cuales ese tipo de maquinarias puedes llegar a alcanzar tiempos de llenado tan bajos que nada más por darte una idea, y digo, te la doy porque yo trabajé en procesos de pared delgada, de punto 1, punto 2 segundos, ¿ok? Punto 1, punto 2 segundos. O sea, que tú parpadeas y ya se llenó un molde con medio kilo de material. O sea, a esas velocidades puedes estar inyectando en algunas máquinas de inyección. O sea, que tú parpadeas y pum, ya se llenó un molde. Entonces, hay que tener por ahí, son cosas que de pronto ya durante el estudio del proceso de moldeo por inyección vas aprendiendo poco a poco, ¿ok? Las vas aprendiendo poco a poco. Listo, entonces ya tenemos definido el concepto de la linealidad de la velocidad. Ya vimos que es una prueba para determinar
el performance de la máquina de inyección en función de su velocidad. ¿Qué tan capaz es de, en este caso, generar las velocidades de inyección que yo le estoy programando? Ya vimos conceptos de la velocidad de inyección, de qué se trata, de que el usillo, la velocidad que va a desplazarse desde punto A hasta punto VPT, y esto tiene que ver mucho con la distancia, los tiempos de inyección, la geometría de la pieza, el tipo de material. No voy a profundizar más, yo profundizo más ya directamente cuando estamos en este caso ya en los cursos ya de una manera más formal, ¿ok? Bien, ahorita estamos como en una charla, ¿ok? Una charla entre camaradas. ¿Cómo puedo hacer como tal, cómo puedo hacer yo este estudio? Va por ahí, vamos a ver el procedimiento. ¿Cómo puedo hacer este estudio? Ahí sácale captura de pantalla, digo, van sacando sus capturas de pantalla. De hecho, este curso va a quedar ya en YouTube, ¿ok? Esto ya está terminando, por ahí lo editamos un poco, le damos una manita de gato y en este caso pues lo subimos a YouTube. Va a quedar también aquí la grabación. ¿Cuál es el procedimiento para poder hacer este estudio? ¿Okay? Primero, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Ok? Quiero ver el performance de mi máquina, quiero ver el alcance, quiero ver qué tanta variación puede tener en función de la velocidad, porque tal vez tengo problemas de llenado, porque tal vez no estoy alcanzando los tiempos de inyección requeridos, porque tal vez mi producto no está dando la calidad adecuada, no estoy teniendo la repetitividad de ese molde cuando se liberó en otra máquina de inyección, etcétera, ¿ok? Primero hay que preguntarnos por qué lo vamos a hacer. No siempre lo vas a hacer, no es de que, oye, voy a arrancar mi máquina de inyección y voy a hacer este procedimiento, ¿no? O sea, hay veces que se requiere hacer. No, oye, arranca, pero haz tu proceso en este caso de validación de la velocidad, la linealidad. Oye, pues, ¿para qué, no? O sea, ¿por qué lo tengo que hacer? Casi siempre en liberación de moldes es cuando lo vamos a hacer. Listo. Desacople la etapa de sostenimiento. Punto número 1. Hay que desacoplar la etapa de sostenimiento. De hecho, o sea, los que han tomado cursos con un servidor, por ahí estos conceptos los hemos visto muy a profundidad, pues. Y en este caso, desacoplar no es más que retirar la etapa de sostenimiento. Sabemos que la etapa de sostenimiento es la segunda etapa en la cual la etapa de sostenimiento está controlada por presión, por tiempo. En este caso la vamos a desacoplar. Normalmente se desacopla reduciendo los valores de presión, tiempo de sostenimiento a valores mínimos o valores cero, y colocando retardos a la carga en función al tiempo de sostenimiento que nosotros hayamos tenido configurado, o 5 segundos más o menos de retardo a la carga para que los efectos de la contrapresión no hagan efecto sobre el material y modifique el peso de la pieza, ¿ok? Ahí rapidito nada más la cuestión del desacople, Digo, es todo un procedimiento para desacoplar también, las precauciones que se tienen que seguir. Listo, número 2. Defina y configure el inicio de la inyección. Recuerden, el inicio de la inyección es en donde mi usillo va a comenzar a inyectar, el cual ya incluye el tamaño de disparo, incluye el cojín e incluye también la descompresión, ¿ok? Vamos a definir también un punto VPT, un punto de cambio, un cutoff, en el cual nos garantice llenar la pieza entre un 80 y un 95%. Ojo, lo vamos a hacer en un solo perfil. Si tú tienes programados 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50 perfiles, porque por ahí dicen que entre más perfiles, más bueno es tu proceso, no sé por qué lo dicen, pero si tienes 50 perfiles activados, desactívalos nada más con uno, ¿ok? Ahora, con seguridad, mucha seguridad, no limiten la presión de inyección. Sabemos que estamos trabajando en sistemas que este procedimiento está realizado en una máquina de lazo cerrado, por lo tanto no vamos a limitar la presión de inyección, ¿ok? No la limiten, ponla hacia arriba, mucho cuidado. Y el tiempo de inyección también no lo limiten, ¿ok? Sabemos que normalmente este tiempo es una seguridad, es un supervisor, es un protocolo también que nosotros programamos en nuestras máquinas de inyección para darle la seguridad, pero en este caso, como estamos haciendo una prueba, una liberación, estamos buscando valores, aquí sí ya entra mucho la experiencia de quien vaya a realizar este ejercicio. Siempre cuando vayas a mover las limitantes de presión y de tiempo, hazlo bajo mucha conciencia, ¿ok?
Listo. Vale. Ahora, programe en este caso la velocidad de inyección a un valor mínimo que permita realizar el llenado. Realice un disparo y registre el tiempo de inyección, ¿vale? Incremente la velocidad de inyección, realice un disparo y registre el tiempo de inyección. Se van a repetir estos pasos, el 6 y el 7, hasta alcanzar la velocidad de inyección máxima. En este caso, vamos a calcular la velocidad real para cada ajuste realizado y el porcentaje de diferencia también. Al final, para obtener en el punto número 11 un rango en el porcentaje de diferencia. ¿Qué es todo eso, Marco? Ok, se ve fácil, ya son 11 pasos. Se ve fácil. Vamos a verlo acá. Ahora vámonos para acá y ahora preparamos esta parte. Lo primero, nos dice por aquí el procedimiento, es que vamos a desacoplar el proceso. En otras palabras, vamos a estar trabajando solamente del punto A, en este caso de este punto A, vamos a estar trabajando del punto A, va a inyectar a punto VPT. Se va a generar un tiempo de inyección, ¿ok? Nos pide aquí que nosotros ya debemos de tener configurado el punto A. El punto A es el inicio de la inyección, que incluye cojín de inyección, que aquí está, incluye la descompresión y el tamaño de disparo, ¿ok? Vamos a fijar VPT en una posición que nos esté garantizando entre un 80 y un 95% del llenado de la pieza. En otras palabras, ese estudio lo estamos realizando bajo la primera etapa, en la etapa de llenado, ¿vale? Ok, ahora nos dice aquí que en función, en este caso, vamos a determinar la velocidad real. La velocidad real, ¿sí? Porque recuerda, una cosa es lo que tú programas y otra cosa es la realidad de tu máquina de inyección, la velocidad real. No porque pongas, no porque establezcas, no porque setees, decimos, ¿verdad? No porque se setee, no porque se establezcan 100 milímetros sobre segundo, la máquina de inyección me va a dar 100 milímetros sobre segundo. De pronto, casi siempre asumimos esa cuestión. Oye, yo le puse 100, me tiene que dar 100. No funciona así. Las máquinas de inyección no, digo, en ocasiones sí te va a dar ese mismo valor, pero es lo que estamos analizando ahorita. Entonces, ¿cómo puedo yo como tal definir la velocidad real? Es muy sencillo. Sabemos que la velocidad es igual a la distancia, que aquí la tenemos, la distancia que va a recorrer entre un tiempo. La velocidad es igual en física, la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Por lo tanto, la velocidad es igual a la distancia que existe entre A a VPT. Por lo tanto, si yo resto al inicio de la inyección, le resto VPT y lo divido entre el tiempo. ¿El tiempo lo conozco? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es el tiempo de inyección que me está reportando mi máquina de inyección. Lo divido entre el tiempo de inyección y en este caso me va a dar la velocidad de inyección real. ¿Ok? En este caso, vamos a ver. Punto A, inicio de la inyección 118.6 menos punto de cambio 10.9 entre el tiempo de inyección, que en este caso este tiempo de inyección la máquina me está registrando que se está tardando 1.6 segundos en realizar ese disparo. 1.6, esta máquina realmente está inyectando a 67 milímetros sobre segundo. Y la realidad, fíjense que cuando hicimos este estudio es real, cuando nosotros estábamos configurando esa máquina, cuando obtuvimos esos valores, la máquina estaba programada en un set point, en este caso, de 74 milímetros sobre segundo. Pero con el tiempo de inyección registrado real, haciendo esta operación muy sencilla, muy básica, tenemos un resultado de 67 milímetros sobre segundo. Y ahora aquí, esto es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no podría yo estar asumiendo o no debería estar asumiendo que esa máquina de inyección me estaba entregando 74 milímetros sobre segundo, porque en este caso la realidad era otra. Y en función a que conozco la distancia, conozco el tiempo, puedo conocer como tal la velocidad. Ahora, ¿cómo puedo conocer el porcentaje de diferencia? ¿Vale? Entonces, esta es la fórmula número 1 y esta es la 2. Porcentaje de diferencia.
¿Qué quiere decir eso de porcentaje de diferencia? ¿Qué porcentaje hay entre la velocidad que yo programé versus la velocidad real? Por lo tanto, yo le resto a la velocidad de set point, en este caso a los 74 milímetros sobre segundo que yo había configurado, le voy a restar, en este caso, le voy a restar los 67 milímetros sobre segundo, que es la velocidad de inyección que me está, en este caso, calculando, ¿no? Ok, yo ya lo había calculado aquí. Dividido entre el set point nuevamente, multiplicado por 100% para tener al final del día nuestro porcentaje, nuestra diferencia, en este caso, de velocidades. Nos está entregando ¿cuánto? 9.4%. Ahora, no termina aquí. Hay más. Vamos para acá. En este caso, yo voy a hacer mis registros. Normalmente se pide realizar 5 disparos. Yo a veces hago 10. En ocasiones llego a realizar hasta 15. Dependiendo de qué, de la pieza que esté llenando, del molde. Hay moldes delicados, hay moldes muy sencillos. Hay moldes que puedo estar yo desperdiciando material, bastante material costoso. Y de pronto, pues, ese material, si hago 15 disparos, a ver quién paga la cuenta, ¿no? de todo ese material desperdiciado. Entonces, en este caso, hicimos 5 disparos, ¿ok? El primer disparo, colocamos 74 milímetros sobre segundo. La realidad fue que la máquina inyectó a una velocidad de 67 milímetros sobre segundo y tengo un porcentaje de diferencia de 9.4, que fue el primero que registré. El siguiente disparo lo configuramos a 87 milímetros sobre segundo. La máquina, su velocidad calculada real fue de 83 milímetros sobre segundo con un porcentaje de diferencia de 4.5. Y así sucesivamente con 100, con 113, con 126 milímetros sobre segundo, la velocidad calculada. Listo. Ahora, este dato final es el que me interesa. Este que está aquí, ese es el más interesante. ¿Por qué? Aquí voy a obtener un rango. Acuérdense que el rango, aquí está la fórmula, el rango es el porcentaje de diferencia mayor, que aquí lo tengo, 14.3, menos el porcentaje de diferencia menor, 4.5. Ahí lo tengo. ¿Ok? Al restarle esa diferencia entre 14.3 y 4.5 me da 9.8. ¿Ok? Este rango, este es muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo aceptar como tal un rango menor al 10%. O sea, en esta máquina su performance fue, le decimos como en el fútbol, poste, ¿ok? Pegó en el poste. Sí, casi estuvo en el 10, pero es funcional, está dentro de, por lo tanto, puedo yo como tal liberar el performance de esa máquina en cuanto a la velocidad de inyección. Si de pronto ese número sigue subiendo, estamos por ahí en un performance no aceptable, ¿ok? De hecho, esta curva que estaba aquí, que vimos al principio, esa curva, a partir, si te das cuenta, mira, esto está bien interesante. Esta curva, al saberla interpretar, digo, es muy sencilla, obviamente, pero al saberla interpretar es muy interesante. ¿Por qué? Porque a partir de 100 milímetros sobre segundo, si te das cuenta, la máquina de inyección ya no pudo mantener la velocidad de inyección que yo le estaba programando. Ya no pudo. Empezó a caer. ¿Por qué puede empezar a caer? ¿Por qué puede empezar a incrementar ese rango como tal? Hay algunas razones, las más obvias, digo, puede haber más, déjenme ahí en los comentarios cuáles más, pero algunas que pueden influir, en este caso, cuando tengo un rango elevado en cuanto a la linealidad. Una de ellas es máquina de inyección mal especificada. Esa es casi siempre la que más les ando peleando yo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque, híjoles, ahora dense cuenta cuando vayan a Plastimagen, digo a Plastimagen, a Expoplásticos, bueno, también cuando vayan a las ferias, Expoplásticos. Tú llegas a un stand, hay una máquina y si te atienden nuevamente, que luego son medio, no te ven el gafete VIP y pasas a un stand de máquinas premium y ni cacahuates te ofrecen. Pero por ahí vayan y pregunten, oye, quiero inyectar estos vasitos, ok, quiero inyectar estos vasos. ¿Tu máquina de inyección lo puede inyectar? Sí.
¿Cuál? ¿Esa? Sí, sí puede. Oye, pero necesito una velocidad. No te preocupes por la velocidad. Esta máquina es la más rápida del mercado. Esta máquina, si tiene algo es que no hay máquina que inyecte más rápido que ella, ¿no? O sea, todo por vender. Entonces pasa mucho cuando se compran máquinas, cuando se adquieren máquinas, cuando se realizan proyectos, ¿eh? Y por eso nuestro curso también de gestión de proyectos, cuando existen proyectos nuevos, ¿sí? De pronto no se piensa en la velocidad de inyección. Oye, ¿qué velocidad de inyección vamos a ocupar para llenar este vaso? ¿Se puede pronosticar? Claro, con simuladores, incluso a papel y lápiz, se puede pronosticar la velocidad de inyección que tú vas a requerir aproximadamente, ¿ok? ¿Qué tipo de máquina vas a estar como tal adquiriendo, ¿no? Repito, las máquinas de inyección hay gamas de velocidad, gamas bajas, gamas medias, gamas premium, en función a qué está, al material, a la pieza que tú vas a inyectar. Entonces, una mala especificación de la máquina te puede llevar, en este caso, a rangos elevados de linealidad. Porcentajes de ocupación de la unidad de inyección por debajo del 20%. Ahí sí está comprado. Cuando tienes tú porcentajes de ocupación menores al 20%, si ahorita te preguntas qué es el porcentaje de ocupación de la unidad de inyección, no te preocupes. En nuestro curso te explicamos toda esa parte. De hecho, por ahí en YouTube debe de haber un video donde lo explico, ¿ok? Cuando está por debajo del 20%, en este caso, de igual forma, vas a tener ganadísimo un problema de linealidad de la velocidad de inyección. Casi estoy seguro de que vas a tener rangos muy elevados, ¿ok? Por el bajo porcentaje. Digo, no voy a profundizar más. Quisiera, ¿Qué hora es? Quisiera profundizar más, pero será en otro curso. Velocidad y presión de inyección insuficiente de la máquina. De pronto hay máquinas de inyección que me las ponen a inyectar plásticos de alta viscosidad, que requieren presiones muy elevadas y todavía le sumamos velocidades de inyecciones altas, no las vas a alcanzar. ¿Ok? No es que tu máquina sea mala, no es de que tu máquina sea la peor, no. Es de que esa máquina no está configurada para ese tipo de plástico, para ese tipo de material, para ese tipo de molde. ¿Okay? No hay máquinas genéricas, no hay máquinas genéricas. Hay máquinas que se pueden adaptar a la gran mayoría de productos, pero una máquina se especifica. ¿Ok? Velocidad y presión, ya lo dijimos. Temperatura del material inadecuada, esa también es otra temperatura. De pronto trabajamos con temperaturas muy bajas del material y es una locura como tal, en este caso la velocidad de inyección, los tiempos de inyección, porque el plástico no está fluyendo adecuadamente, ¿ok? No se está comportando en una viscosidad adecuada, en una viscosidad más lineal, con la menor caída, en este caso, ya alcanzada en cuanto a su viscosidad. Una que me dijo mi buen Alex, un buen colega, también instructor, parte del equipo de training de moldeo. Temperatura del molde, Marco, dice, si lo casas con la temperatura del molde, también vas a tener mucha rangos elevados de linealidad. ¿Okay? Temperatura inadecuada del molde, viscosidad del material, ¿sí? Que de pronto sea un material muy viscoso, que de pronto sea un material con altas cargas de fibra de vidrio, de algunos minerales o de algún otro aditivo, que estés limitando la presión de inyección también, y equipos en mal funcionamiento. Por ahí veía comentarios, ¿no? Oye, Marco, pero pues es que yo si quisiera hacer esto en mi planta, mis moldes, mis máquinas ya están para llorar, ya están a un paso del deshuesadero, de la basura y no sirven. Es obvio, o sea, es como siempre les digo, o sea, en función del mantenimiento, en función de igual modo de las condiciones que tengas tus equipos de moldeo, pues en función va a ser tu calidad o lo que puedas alcanzar como tal en ese proceso, ¿no? O sea, no esperemos las maravillas o nuestros jefes no esperen las maravillas también cuando tenemos equipos o ya en muy malas condiciones, porque no digo años, porque he visto máquinas recientes que tienen 2-3 años y ya están a un paso de decir gracias, ya se acabó la máquina por malos mantenimientos, malos ajustes. Y he visto máquinas que tienen 40 años inyectando y te dan buen rendimiento, ¿ok? Entonces,
una máquina descuidada, un molde descuidado, un molde mal planeado, una máquina mal planeada, de pronto te va a llevar a estas fallas en cuanto a la linealidad. Listo, amigos, aquí está. Es el tema que quería revisar con ustedes. Lo voy a dejar hasta aquí porque no me quiero extender más. Los invito a que estos temas de igual forma los aprendan a mayor profundidad en nuestros cursos de moldeo por inyección. En este caso, moldeo por inyección total, moldeo científico. Nos invites a dar un curso en tu planta. Nosotros te entregamos hojas de Excel que ya están totalmente configuradas. Por ejemplo, aquí estoy presentando una de ellas en donde esta hoja de Excel, además de darnos la linealidad de la máquina de inyección, pues nos da otros valores como lo puede ser la famosa curva de viscosidad, las curvas de shear rate, nos pueden dar por ahí algunos otros valores muy, muy interesantes dentro del proceso, ¿ok? Entonces los invito, si tú no has tomado nuestro curso de moldeo por inyección total, hazlo porque te vas a llevar muchas cosas buenas. La calidad es la que estás viendo aquí, que estás escuchando, que estás revisando. Yo soy el instructor, entonces si te gustó el video, digo, te va a gustar también el curso. Listo, amigos, pues vámonos. Déjenme ver los comentarios y nos vamos. No sé ni cuántos estuvieron por aquí. Sí, los 50 permanecieron. Y nos vamos. Gracias por haber estado aquí. César Ramírez de San José Iturbide, Francisco Javier de Silao, Guanajuato, Salomón Coronel desde Zacatelco, Tlaxcala, desde Tijuana, Eric Álvarez, Chencho López desde Cuatza, José SG desde Costa Rica, Daniel Carrasco dice, me pasa el link para YouTube? Búscanos como Moldeo por Inyección, pon Marcos Zabaleta ahí en YouTube y ahí te sale, ¿vale? Dice Arturo Pineda, sin duda el mejor Marcos Zabaleta. Gracias, amigos, saludos desde Querétaro y Salamanca. Dice por aquí, es interesante el tema, pero no lo vi desde el principio. Se va a quedar por ahí, se va a quedar, amigo, en Facebook y lo vamos a subir también en YouTube. Y Manuel Cruz, saludos, Marco, ¿cómo estás, amigo? Manuel, ya quedó pendiente lo del curso en planta. Hasta Tultitlán, vecino. Ya estoy acá en Cuautitlán yo, Eduardo, saludos hasta Tamaulipas. Pues vámonos hasta Costa Rica, Daniel Alejandro. Listo, dice, ¿cómo ves, Yair? Saludos hasta Ecuador. Mucha gente mandando sus saludos. Amigos, este video se va para YouTube y pues ahí lo pueden ver, las repeticiones. Y pues vámonos, amigos. Gracias a los que estuvieron conectando aquí. Y ahora sí, es viernes, el cuerpo lo sabe. Y vámonos porque si no se acaba el viernes y mañana hay que ir a trabajar. Listo, vámonos con el grito de guerra, amigos. Ya se lo saben algunos de ustedes, como siempre despido cada transmisión. Mi nombre es Marcos Zabaleta y esto es Moldeo por Inyección, una pasión. Nos vemos en otro streaming. Vámonos.